a la sesión ya de hoy día sábado. eh, y como si revisaron ayer los correos, ¿cierto? La información enviada, vamos a hacer dos bloques de 45 minutos y un bloque, un recreo de 15 minutos, ¿cierto? Y nos volvemos a conectar, ¿ya? De esa forma vamos a hacer dos videos, ¿cierto? Dos partes, nos va a hacer un poco más dinámica la clase y también no va a ser tan extensa de hacer un solo bloque para los que les complica a veces verla en un solo tramo, ¿bien? Así que si vieron en el correo hay dos links. El primer link con el que estamos conectados es de 9 a 9:45, ¿cierto? Ahí cerramos la sesión y nos conectamos después a las 10 en el segundo link hasta las 10:45. Bien, y así después van a quedar dos bloques por separado también respecto a los videos que vamos a enviar. Señores, la semana anterior estuvimos trabajando ya con lo que eran los capítulos de sistema operativo, ¿cierto? Vimos virtualización. Si leyeron el capítulo 10 hablaba de instalación de Windows y el capítulo 11 ya hablaba de algunas configuraciones. Los tres capítulos eran muy de la mano, ¿ya? Y para ello yo les envié varios laboratorios para que lo vayan practicando no solamente en la semana que pasó, sino que también en esta semana y vayan eligiendo ustedes que, ¿cierto? Como son varios, vayan eligiendo el que más les gusta, el que quizás nunca hayan hecho, ¿cierto? Para ir practicando lo que son configuraciones dentro de las máquinas virtuales, ¿ya? Esos laboratorios están pensados para desarrollarlo sobre Windows 7 o Windows 10 o Linux Ubuntu en algunos casos, ¿ya? Nosotros la próxima semana, el próximo sábado, ya haríamos lo que es el capítulo 11, ¿ya? Y que corresponde ya a sistemas operativos Linux. Así que vamos a estar ahí ocupando nuevamente máquinas virtuales. Eh, si no se recuerdan, los ejercicios fueron enviados la semana anterior, son harto. No es necesario que lo hagan todos, ¿cierto? Pero sí por lo menos los más relevantes. ¿Ya? Hay de todo tipo. Hay ejercicios que trabajaban sobre escritorio remoto, otros eran configuración de servicios, otros eran optimización de rendimiento, otros eran de particiones, etcétera. Hay un sinfín de cosas que en algún momento son aplicables para los alumnos en laboratorio. Es decir, ahí usted le saca el mejor provecho posible cuando los tenga que desarrollar en algún momento al dictar la clase, ¿cierto? Ahí los va adaptando a cuál les cuesta más al alumno o cuál ocupa menos tiempo, ¿cierto? Va viendo cuál es a su gusto, ¿cierto? A su parecer, el más relevante. Le voy a compartir entonces mi escritorio para que vamos recordando nuevamente los, los laboratorios presentados. Estos fueron los que enviamos la semana anterior. Hay laboratorios de configuración y son hartos, ¿cierto? Y de todo tipo. Configuración, ¿cierto? De memoria virtual, cuentas. Profe, no se escucha bien, No se escucha muy fuerte, muy bajo. muy bajo. Muy bajo. Es decir, lo podemos ver ahora. Está el volumen al máximo de grabación. Sí, se bajó cuando abrió la ventana. Vamos a ver. Le voy a dejar solamente mi micrófono activo. Voy a apagar la cámara. Ahí sí les pido si pueden apagar los micrófonos, por favor, también. Si están activos. Muchas gracias. Si pueden apagar los micrófonos para, ¿cierto? No intervenir con el audio, por favor. Bien. Entonces, recordándoles, fueron varios ejercicios que se enviaron, varios laboratorios, ¿ya? Que son de los tres capítulos que mencioné. Ustedes, ¿cierto? Elijan los que, revísenlos, vean los cuáles son los que pueden realizar, cuáles son los que quizás no han visto nunca, porque quizás hay configuraciones que la han hecho anteriormente, ¿ya? Pero quizás algunas no. Así que le dan un vistazo y van seleccionando cuáles serían los más adecuados, ¿cierto? Durante esta semana, ¿ya? Son ejercicios, ¿cierto? Que corresponden hasta el capítulo 11, 9, 10, 11. Había una que se llamaba instalación y venían, ¿cierto? Los procesos de instalación también de los sistemas operativos, ¿ya? Para instalar lo que era Windows 10, Windows 7 y también la instalación de Linux. Bien, así que hoy día voy a hacer algunos ejercicios, ¿cierto? De los que están en el laboratorio, voy a compartir ahí. Y la idea es que ustedes también los repitan después, ¿cierto? Los puedan volver a repasar y también hagan algunos de los otros que están disponibles. ¿Ya? Recuerden que estos capítulos son
relacionados, el capítulo 9, 10 y 11 ya habla, ¿cierto?, de instalación y configuración de sistemas operativos. Bien, son capítulos bien prácticos, así que si los leyeron, presentan lo que son las versiones de los sistemas operativos, pero después se van ya al grano a lo que es la instalación. Bien, tengo compartida la máquina Windows 7, ¿cierto? Windows 7. Y voy a hacer algunos de los laboratorios en este primer bloque que correspondían o que se presentan dentro de los enviados, ¿ya? Y uno de estos laboratorios habla de cómo nosotros podemos generar lo que es la memoria virtual dentro de un sistema operativo, ¿ya? Y esto es aplicable a cualquier versión de Windows. La memoria virtual corresponde a cómo podemos agregar una memoria RAM adicional dentro de un sistema operativo, pero sin que sea una memoria física, ¿ya? Esto es utilizando lo que es una porción de disco duro. Entonces, por ejemplo, si yo en esta máquina virtual, en este sistema operativo Windows 7, lo tenemos con una implementación de 2 GB de RAM, ¿cierto? Que serían 2048 megabytes, y considero que no es lo adecuado para poder trabajar correctamente, porque veo que algunas aplicaciones o software necesitan o requieren un poco más de RAM, y me percato que no tengo una memoria física para instalar, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? No tengo quizás los recursos para instalar una memoria más, o tengo los slots utilizados. Entonces me pregunto, ¿cómo le agrego más memoria a este equipo, ¿cierto? A este sistema operativo, sin invertir en una memoria física? Y ahí, dentro de esos laboratorios que iban, compartido la semana anterior, habla de lo que es la memoria virtual, ¿ya? Entonces, la memoria virtual, o memoria de paginación, y también que es aplicable a otros sistemas operativos, otras plataformas como Linux, en la cual se llama memoria swap o de intercambio, se hace de la siguiente forma, ¿ya? Esto es para que lo practiquemos y después lo podamos hacer también en el Windows 10, ¿cierto? O lo hagan en cualquier sistema operativo Windows. Entonces, necesito primero saber cuánta memoria tengo física instalada, ¿ya? En este caso, en esa máquina tengo 2 gigabytes, que eso representaría, ¿cierto?, un bloque de expresados megabytes de 2048 megabytes. ¿Ya? 2048 megabytes. Eso es como lo primero que tengo que saber. 2048 megabytes. Entonces lo que quiero ahora yo es sumarle memoria RAM. Entonces para ello, como no le voy a instalar una memoria física adicional, me voy a ir a la configuración avanzada del sistema operativo. Recuerden, esto es aplicable a cualquier versión de Windows, ¿ya? A cualquier versión. Y dentro, ¿cierto?, de las propiedades avanzadas, me voy a encontrar una propiedad que dice rendimiento, ¿ya? Opción avanzada, rendimiento. En rendimiento, ¿ya?, me va a aparecer una pestaña de configuración y tengo dos partes para configurar. Una de ellas es efectos visuales y la otra es opciones avanzadas. En efectos visuales, ¿cierto? Porque además de mejorar o agregarle una memoria RAM, yo quiero optimizar y que esta máquina en cierto aspecto eliminarle un poco utilidades de entorno gráfico para gestionar un poco más el rendimiento del equipo, ¿cierto? No me interesa que se vea tan atractivo visualmente, pero sí me interesa quizás que funcione un poco más rápido, ¿ya? Dentro de estos efectos visuales son aplicables lo que son las ventanas 3D, ¿cierto? Los relieves, los botones, audio, etcétera, algunos elementos que quizás no me sirven mucho para el funcionamiento específico, pero son más de aspecto gráfico. Entonces ya primero le digo ajustar para obtener el mejor rendimiento, e inmediatamente el sistema operativo cambia. Por ejemplo, si yo le digo ajustar para obtener mejor apariencia, le agrega todo el entorno gráfico disponible, ¿cierto? Pero sí el equipo va a ocupar sus recursos orientados más que al funcionamiento en sí, sino que al rendimiento gráfico. Entonces quizás no le estoy dando un buen uso. Pero quizás si le ajusto para obtener un mejor performance, le elimino componente gráfico y si el sistema operativo adapta, ¿cierto?, su funcionamiento para que sea más veloz o más rápido con respecto al funcionamiento del sistema operativo en sí, y no
pensado en la apariencia. Ya, ese es uno de los puntos que quizás pueda mejorar y aparece dentro de los laboratorios. Pero al que queríamos llegar, ¿cierto? Al que se llamaba memoria virtual, está disponible en opción avanzada. Y aquí me encuentro la parte de configuración. La parte de configuración, ¿cierto? De avanzada, me indica dos cosas. Cómo yo quiero primero preparar el sistema operativo, ¿ya? Si quiero darle énfasis a que el procesador y sus núcleos se dediquen más que nada a darle rendimiento a lo que son los programas que corren en el equipo o darle preferencia a los servicios en segundo plano. Entonces, esta diferencia de elección varía, por ejemplo, según el tipo de sistema operativo que tengamos. Cuando son sistemas operativos de tipo escritorio, ¿cierto? O desktop, como los sistemas operativos Windows 7, Windows XP, ¿cierto? Windows 10, Windows 8, que son pensados para el usuario, el enfoque que se le da es obtener un mejor rendimiento pensado en programas, ¿ya? O aplicaciones. Es decir, ocupe bastante rendimiento, ocupe, ¿cierto? Una performance orientada a que dé capacidad de funcionamiento de los programas. Pero en cambio, si este sistema operativo hubiese sido un Windows Server, ¿ya? Un sistema operativo de servidor, de red, un Windows Server 2003, un Windows Server 2008, un Windows Server 2012, un Windows Server 2016, el enfoque va a servicios en segundo plano, ¿ya? Porque en el servidor lo que se prestan son servicios o roles más que programas que se ejecuten. Entonces ahí tengo una opción. Esta pestaña de configuración es la misma para los sistemas operativos, ¿cierto? Como les digo, de escritorio o sistema operativo servidores, ¿ya? No hay ninguna diferencia. Por lo tanto, podemos hacer lo mismo en cualquiera de los tipos de versiones de Windows. Y la parte que define como memoria virtual o memoria de paginación, y en los sistemas operativos Linux, también conocido como memoria swap, es la que vamos a configurar. Entonces, ahí incluso me da una pequeña reseña. Lo que vamos a agregar, si pueden apagar los micrófonos, por favor, silenciarlos, estimado, por favor. Ya. La memoria virtual, como se menciona ahí, es un archivo de paginación, ¿cierto? Que toma una parte de disco duro para utilizarlo como memoria RAM. ¿Qué quiere decir esto? Que si este equipo, como nosotros notamos, tenía 2048 MB de RAM, 2 GB de RAM, y en algún momento necesito más, porque el sistema operativo en sí ya ocupa RAM, más un programa que tenga instalado ejecutando se ocupa RAM también, y quizás voy a necesitar más de la que tengo instalada, lo más probable es que mi equipo se ponga lento, ¿ya? Lo más probable es que mi equipo, ¿cierto? Se produzca lentitud, se vaya a colapsar, ¿cierto? Y no pueda utilizarlo correctamente. Entonces, lo que vamos a tomar nosotros es una porción de disco duro, asignarle un espacio en disco duro, el cual va a ser del mismo tamaño de la memoria RAM, y eso va a permitir que vamos a tener el doble. Por ejemplo, 4096 megas. 2 gigas de tipo físicos, 2 gigas de tipo virtuales. ¿Ya? Al estar sumados, ¿ya? Si necesito más RAM de la que tengo físicamente, procesos y tareas, muchas de ellas que son de tipo temporal, se van a cargar en el disco duro, en esa porción de disco. ¿Ya? Por lo tanto, es como si tuviese dos slots de memoria. ¿Ya? Esa memoria virtual no es tan rápida, ¿cierto? No es tan rápida como una memoria física, ya no es tan rápida como la memoria de DDR3 o de DDR4, pero sí nos resuelve el problema de que podamos cargar más aplicaciones o evitemos, ¿cierto?, que nuestro equipo en algún momento colapse, ¿ya? Entonces, eso hay que considerarlo. Si pueden silenciar los micrófonos, por favor. Bien, vamos a memoria virtual. En memoria virtual, ¿ya? Voy a la opción que dice cambiar y por defecto les va a salir un cálculo que no viene, ¿cierto?, asignado, así como lo estoy dejando ahí. Ya, no viene asignado. Y lo que hacemos nosotros es agregar los valores directamente en las etiquetas que dicen memoria inicial o tamaño inicial y tamaño máximo. Entonces, este cálculo no es que nosotros lo hagamos al azar, ya no es un cálculo que yo lo invento o le pongo el número que quiera. Este cálculo siempre va acorde a la cantidad de memoria física, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si
mi máquina virtual o mi sistema operativo hubiese tenido 1024 megas físicos, la configuración acá hubiese sido Ay, la puedo tirar a la tele. estimado, si pueden bajar los micrófonos, por Está en favor. control remoto en la orilla de allá, pero abajo. Estimado, si pueden apagar los micrófonos, por favor. Por favor, silencien los micrófonos. Bien. Tenemos entonces 1024 megas de RAM, ¿ya? Y yo le voy a dar los mismos tamaños como memoria virtual, ¿ya? No es que si yo le pongo más memoria virtual de la que tengo física, lo más probable es que no se ejecute correctamente o no me la considere, ¿ya? Yo le podría poner 4 gigas y me va a conocer solamente la cantidad del tamaño físico, ¿ya? Por eso es importante que lo cuadremos. Entonces, si yo tengo 2048, como en el caso de la máquina virtual, o en los sistemas operativos que ustedes tengan en sus computadores, hagan el mismo cálculo, 4096, 2048, ¿ya? Según la cantidad de RAM que tengan y la asignan después acá. La asignan como tamaño inicial y como tamaño máximo. Ahora, ¿qué perdemos y qué ganamos con esto? Vamos a ganar, obviamente, un rendimiento, una performance mucho mejor dentro del sistema operativo. Voy a tener el doble de RAM, ¿ya? Considerar que no va a ser una memoria RAM tan rápida como una memoria real, pero sí me va a resolver el problema que yo pueda, por ejemplo, inicializar o instalar programas que requieran más RAM o pueda cargar más procesos o aplicaciones dentro de mi equipo, ¿ya? En ejecución. Y lo que pierdo es que pierdo espacio en disco duro, ¿ya? Es decir, estos 2048 megabytes, estos 2 gigas que vamos a asignar, se van a descontar de la porción total de mi disco duro disponible. Es decir, pierdo 2 gigas físicos, pero gano 2 gigas de memoria RAM. ¿Ya? Entonces, tiene pro y contra. ¿Ya? Es importante que esto, ¿cierto? Lo aprendamos a configurar y lo aprendamos, ¿cierto? A aplicar. Después de ello, ¿cierto? Se establecer o setear, y luego de ello les va a pedir, ¿cierto? Les va a pedir, claro, un reinicio. Ahora, se hace automático, se puede hacer automático. El problema cuando se hace automático es que el sistema operativo va tratando de poner una memoria estimativa. Y esa memoria queda definida como la primera memoria que yo tuve. A ver, me explico. Supongamos que este computador, este sistema operativo Windows, tengo 2 gigas de RAM físico y por lo tanto le instalo 2 gigas de RAM virtual. Establezco, ¿cierto? Asigno y va a quedar con una memoria, va a quedar con una memoria swap como Linux, ¿ya? En el caso de que yo más adelante, supongamos, le saco memoria a mi equipo, supongamos que tengo dos tarjetas físicas, dos RAM de 1 giga, 2 gigas en total, y una se me dañó, la saqué. Por lo tanto, la memoria física cambió a 1024. Es importante que usted después acá en el cálculo lo cambie, ¿cierto? Lo vaya y modifique nuevamente. ¿Ya? El sistema operativo no va a reconocer después la modificación de RAM. Y después si incremento la RAM, por ejemplo, voy en la tienda, me compro otra tarjeta RAM, la instalo y crece la memoria RAM, debo volver a modificar el valor acá. Por lo tanto, es importante que, de acuerdo a las condiciones y configuraciones que usted tenga, si le va quitando RAM física o le va agregando RAM física, también vaya modificando ese valor constantemente acá. Bien, es importante que eso lo consideren. Cuando se hace automáticamente, como dice arriba, tira un valor estimativo, ¿ya? Un valor estimativo y ese valor estimativo después no va cambiando con el tiempo. Se mantiene y es un valor promedio, no es un valor exacto. Y a veces podemos ocupar o mucha espacio en disco duro o poco espacio en disco duro. ¿Ya? Personalmente es mejor hacerlo manual. ¿Ya? Así nosotros equilibramos y asignamos justamente la cantidad de memoria que necesitamos y que la máquina se vaya adaptando. Profe, ¿Se escucha? una consulta. El Linux generalmente se recomendaba, no sé si todavía estará haciéndose, que la memoria swap fuera el doble de la memoria RAM. ¿Esto no es aplicable en Windows? A ver, por ejemplo, el problema que surgiría acá es que eso también depende de la versión de los sistemas operativos. En Windows pasa algo. Si, por ejemplo, mi sistema operativo fuese 32 bits
y yo acá le agregara el doble, ¿cierto? Recuerden que los sistemas operativos 32 bits reconocen hasta una cantidad de memoria RAM. Entonces, aunque le agregue más RAM, no la va a reconocer. Entonces, ese es el problema, ¿ya? Ahora, yo le puedo agregar más RAM, yo le puedo poner acá el doble, pero siempre me va a reconocer el mismo tamaño que tiene. No sé si me explico. Aunque le ponga más, no me va a reconocer más memoria RAM. Ok, pero ese es el caso de que tengamos un equipo conectado con 32 bits, pero ahora actualmente la mayoría estamos usando 64. Al C64 yo puedo agregarle más RAM y ahí sí me la reconoce. Por eso es importante también saber qué tipo de versión de kernel tenemos. ¿Ya? En 32 bits nos limitamos a un tamaño máximo y no me puedo pasar de ese. Aunque yo pueda ponerle más, no me va a dejar. ¿Ya? En este caso, como dice que es 32 bits, ahí dice 32 bits, entonces no le puedo poner más de 4096 megas. Aunque yo le quiera poner 4 gigas, no me los va a reconocer porque los va a sumar a los otros 2 gigas. ¿Ya? No sé si me explico mejor. Depende de ese factor. ¿Ya? Depende de ese factor. Lo que va a pasar después, cuando ya... La implementación requiere que sepa implementar la aplicación. Si pueden silenciar los micrófonos, por favor. Si los pueden silenciar. Ya. Una vez que nosotros tengamos ya configurada la cantidad de memoria RAM que necesitemos, va a pasar algo. Esa memoria no va a ser visible donde dice memoria RAM instalada. Es decir, me va a seguir apareciendo 2 GB, pero en estricto rigor vamos a tener 4. ¿Ya? ¿Ya? Así que eso es lo que va a variarnos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a reiniciar el sistema operativo, van a seguir apareciendo. Cállate. Si pueden apagar los micrófonos, por favor. Entonces, vamos a revisar la máquina virtual y vamos a dar cuenta que va a seguir apareciendo 2 GB de memoria RAM física, pero en estricto rigor va a tener 4 GB en la máquina virtual. Ahora, ahí uno pone a prueba esto y nota las diferencias que el equipo sí trabaja un poco más fluido, un poco más rápido ¿cierto? Y se nota en el rendimiento, efectivamente. Por ejemplo, la reinicié, veo sus propiedades y todavía aparecen 2 GB, pero sí en realidad tiene 4, que es su tope, ¿cierto? De acuerdo a los 32 bits. Ya. Ese factor tenemos que tenerlo a considerar. Bien, otra de las... Disculpe, por favor. Un momento. Sí, Estimados colegas, tengan la voluntad. micrófono. Micrófono, por favor. Estamos en una sesión que es bastante importante y necesitamos escuchar tranquilamente. Gracias, profesor. De nada, pueden apagar el micrófono, por favor. Por favor, apaguen el micrófono. Julio. Ya, ahora sí. Revisamos y nos percatamos que ya el sistema operativo sigue teniendo 2 GB de RAM, ya, 2 GB de RAM, pero en el estricto rigor son 4, ya. Otra de las tareas que hablabas dentro de los ejercicios que enviamos la semana anterior es que podamos hacer clonaciones de las máquinas virtuales. ¿Ya? La clonación de la máquina virtual corresponde a sacar una copia exacta de este sistema operativo para que podamos tener cierto de respaldo. Creo que hay unos micrófonos abiertos todavía, por favor, si los pueden apagar. Lo otro sería sacar nomás a las personas que tienen el micrófono abierto. Sí, pero directamente. ¿Lo entendió ya? Ya, ahí vamos a dejarlos muteados. Estimados, vamos a retomar nuevamente. Les vuelvo a compartir mi escritorio. Disculpen, ¿cierto? Las molestias. Profe, disculpe, ¿usted no podrá intervenir nomás directamente sobre los micrófonos? Porque parece que me da la impresión de que algunos dejaron la sesión abierta, pero no están en la sesión en realidad. Claro, lo que pasa es que se conectaron, pero no están Esa es la realidad. Claro. Bueno.
Es la cimarra virtual. La cimarra virtual. Profesor, una consulta. Antes de continuar con eso, una vez que aumentamos la memoria virtual, hay que aceptarlo, ¿verdad? Claro, Me perdí en esa parte. va a pedir aceptar y luego hay que reiniciar el equipo. Ya. Pero lo que yo les decía, no se extrañen que siga apareciendo 2 gigas, como les muestro ahí, que me diga 2 gigas porque esas 2 gigas representan la memoria física. Pero en realidad, si yo después reviso mi disco duro hace un rato tenía disponible, ¿cierto? Tenía 21 gigas, ahora tengo 19. Es decir, me ocupó 2 gigas físicos como memoria real. ¿Ya? Entonces en eso yo me percato. Ya, lo que quería mostrarles, ¿cierto? Antes que después nos vamos al primer break, hablaba de la clonación, ¿cierto? ¿Qué era clonar? Ya, de hecho, lo mencionamos la semana anterior, que clonar era crear una máquina virtual, en este caso, o un sistema operativo, una copia exacta de la que está en ejecución, ¿ya? Ahora, esta clonación nos sirve para varios aspectos, para tener máquinas de respaldo. Por ejemplo, en los laboratorios podríamos crear una máquina virtual usted como profesor y esa máquina compartírselas después a los alumnos en el laboratorio para que ellos tengan el mismo sistema operativo y trabajemos, ¿cierto?, estandarizado. En esos aspectos, ¿cierto?, la utilidad de clonar nos sirve para varias cosas. Yo les voy a mostrar cómo se clona y qué cosas hay que cambiar en la clonación. Porque el clonar, ¿cierto?, como les digo, es sacar una copia exacta, pero el problema que ocurre es que si tenemos 2 copias exactas en la misma red del equipo, vamos a tener un conflicto entre las máquinas. Y ese conflicto va a ocurrir porque los 2 sistemas operativos se van a llamar iguales y van a tener una misma dirección de la tarjeta de red. ¿Ya? Y ese es un problema. Si recuerdan, hace un par de sesiones atrás mencionábamos que las direcciones MAC son direcciones únicas, ¿ya? Direcciones únicas en las tarjetas de red y las cuales no tienen que repetirse y son asignadas por el fabricante. Entonces, si en mi red encuentro o se detectan 2 direcciones MAC idénticas en 2 computadores, voy a tener un conflicto con el uno y con el otro, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que tenemos que aprender a cambiar ahora. Vamos a aprender a clonar y hacer esas modificaciones para evitar tener esos problemas futuros. Entonces, la máquina la vamos a apagar. Vamos a apagar y vamos a hacer una clonación. Clonación de la máquina virtual. Tengo esta máquina, ¿ya? Esta es la que estamos trabajando. ¿Ven? Tiene su configuración base, es la que hemos hecho en los laboratorios esta semana, la anterior, ahora. Y la clonación consiste en sacar una copia exacta según los siguientes aspectos. Importante que la máquina la tengamos apagada primero para hacer la clonación, ¿ya? Clic derecho sobre la máquina virtual, le decimos clonar y luego le damos un nombre distinto, claro, le damos un nombre distinto para diferenciarla de la otra. Por ejemplo, yo le puedo decir IT Central, Windows 7.1, le digo el 2. Entonces, para hacerla diferente, no solo en el aspecto de la etiqueta del programa, en la visualización, sino que también vamos a tener que hacer algunos cambios más. Me pregunta 2 cosas, clonación completa y clonación enlazada. Y aquí también hay que representar algo o explicar algo antes de hacerlo. La clonación completa se refiere a que sacamos una copia exacta de la máquina original y esa copia exacta tiene su propio disco duro, su tarjeta de red, ¿cierto? Tiene todo independiente, ¿cierto?, de la máquina original. Es decir, si yo estoy utilizando en espacio un disco duro, en la primera máquina 30 gigabytes, voy a ocupar otros 30 más, ¿cierto? Es una máquina aparte. Si le digo clonación enlazada, esto me ahorra un poco de espacio, la clonación enlazada, pero tiene ciertas dificultades. ¿Qué dificultad me da esto? Que si voy a tener 2 máquinas virtuales, las 2 van a trabajar con un solo disco duro. ¿Ya? Las 2 apuntan a un solo disco duro. Cuando es clonación completa, cada una tiene su disco duro aparte. Si en algún momento yo tengo una clonación completa, tengo la máquina 1, la máquina 2, y la máquina 2 me falló o por algún momento se me dañó, simplemente se elimina y no le afecta en nada a la máquina 1. Son diferentes. Si están enlazadas, lo que va a ocurrir es que si, por ejemplo,
tuve un problema con el disco duro de una de ellas, le va a afectar a las dos máquinas virtuales. ¿Ya? Ese es uno de los aspectos que hay que tener a considerar. Entonces yo prefiero dejarlo como clonación completa. ¿Ya? Clonación completa. La clonación completa es bastante rápida. Vamos a mostrar la clonación. Vamos a mostrar los cambios que hay que hacer. Y la máquina ya estaría lista para que a la vuelta vamos a hacer un break, ¿cierto? Ya a la vuelta vamos a realizar un laboratorio entre ambas, ¿cierto? Algunos laboratorios pendientes. Como por ejemplo escritorio remoto, que también se menciona dentro de los laboratorios propuestos. Miren, tengo el Windows 7 original y este vendría siendo la clonación. ¿Ya? ¿Qué debo hacerle a esta máquina? Lo que voy a hacer inmediatamente, luego de haberla clonado, esta es la copia, fue bastante rápido, se dieron cuenta, en unos 2 minutos está listo. Vayan a la tarjeta de red, siempre, este punto importante, a la máquina clonada, a la que fue la copia, y hagan lo siguiente en la pestaña que dice dirección MAC. Fíjense, actualicen o refresquen. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Generamos otra dirección MAC diferente. De lo contrario, ya las máquinas en sus tarjetas de red son totalmente distintas. Ya. Una pregunta. ¿Eso generaría un conflicto en el estricto rigor si no lo hago? Si no lo hago, tengo un conflicto. Y el primer problema que me voy a dar cuenta es que ninguna se conecta a la red. No se van a salir que hay conflicto de conexión. ¿Ya? Porque tienen la misma MAC duplicada. Ahora, ¿para qué? Hay una pregunta antes que nos vamos al break. ¿Para qué vamos a tener varias máquinas virtuales? Para laboratorios, ¿cierto? Pruebas. Levantar topología. Claro. Ese es el objetivo de la virtualización. Y lo último, antes de irnos al break, para parar la primera parte del video, lo que podemos hacer después es ordenar las máquinas en grupos. Y fíjense lo que vamos a hacer. Las máquinas, yo después las puedo tomar, las arrastro y voy creando grupos para ordenarlas. Si yo tengo, por ejemplo, varias asignaturas que dictar y voy a tener, no sé, en mi caso, yo en mi otro computador tengo aproximadamente 30 máquinas virtuales y las tengo para distintas asignaturas y secciones. Entonces, si las tengo todas desordenadas, me voy a confundir. Para pruebas de red, ¿qué es lo que hago? Grupos. Entonces las voy agrupando, fíjense, las voy tomando y después al grupo le cambio un nombre. Y le digo, por ejemplo, sección 1. Entonces sé que estas máquinas pertenecen a la sección 1, a sección 2, sección 3, sección 4. Y las vamos separando. ¿Ya? Esa es la importancia. O sea, es más que nada para organizarse. Fíjense acá arriba yo tengo un grupo que se llama taller de base de datos, a otro grupo que se va a llamar sección 1, otro grupo se va a llamar licencia, y las vamos separando. ¿Ya? La gracia es tener una máquina siempre original y sacarle varias copias y con las copias trabajar, ¿ya? En caso de tener falla en algún momento. Las copias, si tienen algún problema, las elimino, ¿ya? Para hacer pruebas o ambientes controlados como explicábamos la semana anterior. ¿Bien? Eso más o menos para ir ya relatando. No sé si tienen una pregunta más para que nos vamos ya al break, ¿cierto? Y a las 10 vamos a hacer, ¿cierto?, la segunda parte, ya con las dos máquinas virtuales y hacer algo entre ellas. Tengo unas preguntas más para que las respondamos antes de irnos al break. Pero es una pregunta que no me quedó muy claro por qué existe este break ahora así en el medio de la clase. Antes era todo seguido hasta las 10:30. Por una cuestión porque el otro día me llegó un correo de Webex que iban a como a cortar las sesiones por eso, ¿no? Sí, y, además de ello, por aspectos pedagógicos. Tenemos que mantener los bloques horarios como bloques de 45 minutos, máximo. Ah, ya, profe. Claro, se hace muy extenso también. Tener 1 hora, 2 horas conectado igual es un poco antipedagógico. Y lo mismo con los alumnos, que no tenemos clases. Ya. Y de hecho, en las instituciones se están trabajando bloques de 30 minutos incluso, en asignaturas virtuales. Bloques cortos. Disculpe una consulta. ¿Cuándo terminamos todo esto? Estoy con esa duda. Estamos terminando. Me refiero con disculpe la pregunta, ¿cuándo terminamos con la capacitación que usted nos estaba entregando? El sábado 1 de agosto. El 1.
Ese ya final, cierre, con examen, con El todo. cierre, cierre. Claro. Ya, y con el tema.